Hola, ¿qué tal? Soy Luis Castillo. Bienvenidos al canal Por el Estudio por la Fe. El día de hoy vamos a analizar el tema escudriñar las Escrituras. Empecemos. El Salvador dio la siguiente declaración cuando estaba enseñando a los judíos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto está en Juan 5:39. Analicemos un poco este texto. Primero el Salvador nos invita a escudriñar. Ahora, ¿qué es escudriñar? Escudriñar es mucho más que leer e incluso más que estudiar. Veamos qué dice el diccionario de la Real Academia Española. Significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Entonces, muy interesante, ¿no?, el uso de esta palabra. Ahora, ¿qué son las escrituras? ¿A qué se refirió el Salvador cuando dijo las escrituras? Las escrituras son las palabras expresadas tanto por escrito como oralmente por los hombres santos de Dios cuando hablan bajo la influencia del Espíritu Santo. A las escrituras en la iglesia también le llamamos las escrituras canónicas o los libros canónicos, ¿no? Y nuestras escrituras canónicas o libros canónicos oficiales de nuestra iglesia son la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Debemos tener en cuenta también que para Jesús y los escritores del Nuevo Testamento, para ellos, escritura se refería a los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, repito, para los judíos, y Jesús también era judío, ¿no?, y sus discípulos, escritura era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito, se iba a escribir recién, ¿no? Y ahí tenemos la referencia de las escrituras. Ok, ahora, las escrituras tienen una función principal, que es testificar de Cristo. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto lo dijo Juan en el capítulo 20, versículo 31, ¿no? El apóstol Juan, luego de hacer una recopilación de lo que iba a ser su evangelio, en casi la parte final menciona esto, ¿no?, que esta obra que él había hecho era para que pueda servir como testigo de Cristo, ¿no? Entonces, todas las escrituras tienen esa función, testificarnos de Cristo. Ok, avancemos un poco más. Ahora, vamos un poco más en detalle. ¿Por qué usamos la palabra canon? ¿Qué significa la palabra canon, no? Vamos a ver. Es una palabra de origen griego que originalmente significa vara para medir la rectitud, como una regla era, ¿no?, y que ahora se emplea para denotar la colección autorizada de libros sagrados utilizados por los verdaderos creyentes en Cristo, ¿no? Esta definición está en el diccionario bíblico, en el diccionario de la Biblia, que es la versión de la versión de la Biblia en inglés que usamos como miembros de la iglesia. Ahí lo pueden buscar, ¿no?, la palabra canon. Ok. En la iglesia canon también se refiere a la colección autorizada de libros sagrados de escritura, los cuales los conocemos también como los libros canónicos, que ya mencionamos, ¿no?, que han sido formalmente adoptados y aceptados por la Iglesia y se consideran de fuerza obligatoria para los miembros de la Iglesia en lo que respecta a fe y doctrina, ¿no? Y eso está en el Manual de Institutos, el estudio de las Escrituras, el poder de la palabra, en la página 2. Entonces tenemos, ¿no?, los libros canónicos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Las grandes bendiciones del estudio de las Escrituras. Veremos una cita del presidente Spencer W. Kimball, quien declaró: los años me han enseñado que si nos empeñamos en alcanzar esa valiosa meta personal de estudiar las Escrituras de manera determinada y concienzuda, ciertamente encontraremos respuesta a nuestros problemas y paz para el corazón. Experimentaremos el efecto del Espíritu Santo, que nos ensanchará la comprensión. Encontraremos nuevas perspectivas y veremos desplegarse todas las Escrituras, y las doctrinas del Señor llegarán a tener para nosotros más significado del que jamás imaginamos siquiera. Como resultado tendremos mayor sabiduría y prudencia para guiarnos y guiar a nuestra familia. Una cita que está en la revista Ensign en inglés.
Y esto es muy interesante lo que dice aquí el presidente Kimball, ¿no? Miren lo que dice él. Me doy cuenta de que cuando tomo a la ligera mi relación con la divinidad y cuando me parece que no hay oído divino que me escuche, ni voz divina que me hable, es porque yo estoy lejos, muy lejos. Si me sumerjo en las escrituras, la distancia se acorta y vuelve la espiritualidad. Amo más intensamente a aquellos a quienes debo amar con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Y al amarlos más, me es más fácil seguir sus consejos. Qué hermosa cita del presidente Kimball, ¿no? Como este hombre de Dios, ¿no? Menciona lo que a todos nos pasa, ¿no? A veces las circunstancias de la vida, nuestras actividades, nos alejamos de Dios a veces inconscientemente o sin darnos cuenta o por descuido. Y aquí el presidente Kimball nos da su experiencia personal, cómo es que él vuelve a acercarse al Señor, ¿no? Es, como él dice, es muy interesante la palabra que se dice, me sumerjo en las escrituras. O sea, se vuelca a las escrituras, a estudiarlas, a escudriñarlas, y entonces dice que la espiritualidad vuelve nuevamente, ¿no? Y vuelve a sentir el Espíritu de Dios. De hecho que todos sabemos que es así, ¿no? Las escrituras nos ayudan a acercarnos más al Señor. Ok. La autoridad de las escrituras, esto es muy importante. Todo lo que enseñamos en esta iglesia debe basarse en las escrituras. Los llamamos los libros canónicos de la iglesia porque constituyen el canon, es la regla, ¿no?, de medir. Si desean medir la verdad, mídanla con los 4 libros canónicos. Si el concepto, o sea, una idea que escuchamos de repente de una persona o de un canal de YouTube, no se encuentra en los libros canónicos, bien puede dar por sentado que es especulación. Eso es un punto de vista, una especulación nada más. Tiene que estar en las escrituras. Es la propia opinión del hombre. Y si contradice lo que se expone en las escrituras, sabrán de ese mismo modo que no es verdadero, ¿no? Entonces, hasta aquí, cuando alguien afirma algo que no está en las escrituras, es su punto de vista, su opinión nada más. Ahora, si lo que dice va en contra de las escrituras, es falso y debemos rechazar, ¿no?, esa idea, concepto o enseñanza o doctrina. Dice, ese es el canon con el cual han de medir toda verdad. Pues si no pero aquí nos hace una advertencia el presidente Harold Lee, pero si no conocen los cánones o preceptos, no cuentan con la medida adecuada de la verdad. ¿Qué sucede si yo no conozco las escrituras, si no conozco el canon, nuestro canon, los libros canónicos? Entonces no voy a poder saber si lo que yo escucho o leo es verdad, concuerda con las escrituras, no lo voy a saber. Es como si no tuviera un canon, no tengo con qué medir. Entonces por eso es importante, ¿no?, conocer las escrituras, porque ellas nos van a servir para medir la verdad de toda idea, de toda enseñanza. El presidente de la iglesia es el único hombre sobre la tierra autorizado por Dios para ampliar las escrituras o agregarles algo. Y ojo con esta advertencia, no se debe pensar que todo lo que dicen las autoridades generales es inspirado o que el Espíritu Santo los lleva a decir todo lo que dicen y escriben. Tened eso presente, no importa la posición que tenga esa autoridad, si escribe o dice algo que va más allá de las enseñanzas de los libros canónicos de la iglesia, a no ser que esta autoridad sea el profeta, vidente y revelador, tomar nota de esta única excepción, sabréis de inmediato que lo que dijo es solo su opinión. Entonces, aún lo que diga una autoridad local, de área o incluso general, si dice algo que va más allá de las escrituras, es solamente su punto de vista, su opinión nada más. Pero si quien dice eso es el profeta, ahí es distinto. Ahí sí podemos tomarlo como algo válido, ¿no?, como algo verdadero. Ok, porque solamente el profeta tiene la autoridad para agregar a las escrituras, ¿no?, para interpretar las escrituras, ¿no? Ok, muy importante esto que leemos aquí, ¿no? Entonces, igual podemos aplicarlo a los que hablan en YouTube, como yo u otros que hablamos en YouTube, ¿no? Si lo que decimos no está en las escrituras, es nuestro punto de vista solamente, es nuestra especulación, nuestra opinión nada más. Y si lo que decimos está en contra de las escrituras, lo que estamos diciendo es incorrecto, es falso, es equivocado. Ok, avanzamos. Debemos descubrir las escrituras por nosotros mismos una y otra vez.
Pido que todos evaluemos sinceramente nuestro estudio de las Escrituras. Es común y corriente que tengamos unos cuantos pasajes de estas disponibles, como flotando en nuestra memoria, y con eso nos hagamos la ilusión de que sabemos mucho del Evangelio. En ese sentido, el tener un poco de conocimiento puede ser en realidad un problema, porque a veces pensamos que sabemos, ¿no? Estoy convencido de que en algún momento de la vida cada uno de nosotros debe descubrir las Escrituras por sí mismo, y no solo hacerlo una vez, sino volver a descubrirlas una y otra vez. Es otra sistema química muy interesante, ¿no? Debemos descubrir las Escrituras por nosotros mismos y hacerlo una y otra vez. No basta con haber leído el libro de Mormón una vez, debemos hacerlo una y otra vez. E igual con las demás escrituras, con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios, la Pela de Gran Precio, leerlos una y otra vez. Es por eso que en la iglesia tenemos un programa de estudio que se repite cada 4 años, si se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, el próximo año, el 2026, vamos a estudiar en Ven Sígueme, vamos a estudiar el Antiguo Testamento. El 27 volveremos a estudiar el Nuevo Testamento. En el 2028 volveremos a estudiar el Libro de Mormón. Y en el 2029 volveremos a estudiar Doctrina y Convenios. Y así se repite, ¿no? Cada 4 años. En 2030 volveremos a estudiar el Antiguo Testamento. Y así, ¿no? Cada 4 años vamos estudiando los 4 libros canónicos, los 4 libros de escrituras. Y seguimos esta enseñanza del presidente Kimball, ¿no? De descubrir las escrituras por nosotros mismos una y otra vez. Ahora, esto es muy importante. Debemos leer y meditar más acerca de lo que el Señor ha dicho. Una cita del presidente Benson. Hace más de 40 años el presidente Benson enseñó: no deben olvidar que no existe sustituto adecuado para las escrituras o las palabras de los profetas vivientes. Las escrituras deben ser sus fuentes originales de información. Lean y mediten más acerca de lo que el Señor ha dicho y menos en cuanto a lo que otros han escrito concerniente a las palabras del Señor. Esto es muy importante, ¿no? Recuerdo cuando estaba en la misión, había misioneros que viajaban entre su equipaje, ¿no? Sus materiales también, llevaban los manuales de institutos, ¿no? Pero lo que me di cuenta, yo también caí en ese error, es que estudiábamos los manuales de institutos y consultábamos para ver qué decían las escrituras. Y el presidente de misión, recuerdo un hombre que conocía muy bien las escrituras, nos hizo una corrección. Le dijo: no hay nada de malo si ustedes quieren llevar sus libros de institutos de las escrituras, pero estudien las escrituras primero y después consulten lo que diga el manual de instituto. Pero lo que deben estudiar son las escrituras, no al revés. Esto es lo que nos dice el presidente Benson. O sea, no está prohibido que estudiemos comentarios de las escrituras, pero lo que debemos estudiar principalmente son las escrituras y no tanto lo que otros dicen de las escrituras. Esto es muy importante y ahorita vamos a verlo por qué. Acá tenemos el manual de Ven Sígueme, por ejemplo, de este año, de Doctrina y Convenios, y acá hay una cita del presidente de la Escuela Dominical General. Dice, ¿no? Cuando una persona tiene una experiencia con las escrituras y esa experiencia es bendecida por la influencia del Espíritu Santo, tales experiencias son los valiosos cimientos de nuestra conversión al Salvador. Miren qué interesante. Nuestra conversión está influenciada por nuestra experiencia con las Escrituras y la compañía del Espíritu Santo. Para que sean más eficaces, sus experiencias con las Escrituras deben ser las suyas propias. Leer o escuchar acerca de las experiencias y reflexiones de otra persona puede ser útil, pero eso no tendrá el mismo poder de conversión. No hay sustituto para el tiempo que ustedes pasan en las Escrituras, escuchando al Espíritu Santo que les habla directamente. Eso es clave, ¿no? Es clave. Estudiar las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre. No es igual que escuchar en una clase o en un canal de YouTube una exposición sobre el Ven Sígueme. Puede ser útil, pero eso ahí no hay poder de conversión, ¿no? El poder de conversión es una experiencia personal de nosotros con el Espíritu Santo por medio de las Escrituras.
El Señor usa las Escrituras para hablarnos por medio del Espíritu Santo a nuestra mente y a nuestro corazón. Lo que alguien pueda comentar de las Escrituras en una clase o en un canal de YouTube va a ser su comprensión, su conocimiento, lo que él entiende, lo que él ha experimentado, lo que él ha vivido, lo que él ha entendido. Pero yo necesito que el Señor me hable a mí, ¿no? En mis circunstancias, en mis problemas, mis dificultades, mis pruebas. Y eso el Señor lo puede hacer por medio de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, ¿no?, nuestro estudio personal. Hoy en día hay una proliferación, hay muchísimos canales de YouTube que hablan del Ven Sígueme, ¿no?, donde hay miembros que con muy buenas intenciones comentan y hablan, pero el estudio debe ser personal, ¿no? Nosotros mismos debemos saber estudiar y que el Señor nos hable por medio de su Espíritu, más que otra persona nos hable. En todo caso, si quisiéramos comentarios, más que comentarios de hermanos bien intencionados, podemos recurrir en todo caso a los profetas, a los comentarios de los profetas sobre las Escrituras. En esta página web que ven aquí, que se llama de Church News, que está en español, lo podemos poner, hay una sección que se llama Ven Sígueme, y ahí pueden ubicar, la voy a mostrar aquí, acá en esta sección Ven Sígueme, que está aquí, aquí podemos ubicar los comentarios. Salen los comentarios cada semana, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta vez son comentarios de los profetas sobre la asignación de lectura del Ven Sígueme. En este caso son de 89 al 92, donde tiene como 89 al 92, y aquí. Todos estos comentarios son, por ejemplo, aquí está David Bernard, que comenta Deuteronomio 89, versículos 3 y 4. Aquí hay otro del presidente Monson, del presidente Russell M. Nelson, del Ed Packer, ¿no?, del presidente Oaks, y así podemos encontrar comentarios de los apóstoles y profetas sobre las Escrituras. En todo caso sería mucho más ideal, digamos así, recurrir a estos comentarios de los profetas, ¿no?, que sería muchísimo mejor, ¿no?, de los profetas y apóstoles. Ok, ahora en este caso, también algunas personas me han dicho, hermano Luis, ¿por qué no sacan también en su canal, sacan también comentarios de Ven Sígueme, ¿no? Pero yo soy muy reacio a esto porque, por lo que les acabo de comentar, ¿no? Porque el aprendizaje del Evangelio de las Escrituras debe ser más personal. En todo caso, tengo en proyectos hacer esto. Bueno, lo empecé, hice un par de programas sobre esto. Pueden buscarlo en el canal, hay algunas de estas programas. Ven Sígueme, un recurso, donde no daba la clase de Ven Sígueme, sino daba contexto histórico, preguntas eficaces y otras ayudas didácticas. Eso sí lo voy a retomar, pero repito, no van a ser clases de Ven Sígueme, no voy a explicar ahí las Escrituras, no las voy a comentar siquiera, ¿no? Solamente voy a poner estas ayudas de estudio nada más, para que cada uno haga su estudio personal, familiar, o incluso los que dictan clases en la escuela dominical también les va a servir también. Ok, ya estamos para terminar. Y quisiera terminar con esta escritura. Esto es lo que dice Elaman acerca de los lamanitas que se habían convertido al Evangelio, los lamanitas que abandonaron sus armas de guerra, ¿no?, al convertirse al Señor. Dice así, Lamán comentando sobre estos fieles lamanitas, ¿no? Y aquí sabéis por vosotros mismos, porque lo habéis presenciado, que cuantos de ellos llegan al conocimiento de la verdad y a saber de las inicuas y abominables tradiciones de sus padres, y son conducidos a creer las santas escrituras, sí, las profecías escritas de los santos profetas, que los llevan a la fe en el Señor y al arrepentimiento, esa fe y arrepentimiento que efectúa un cambio de corazón en ellos. Por lo tanto, cuantos han llegado a este punto, sabéis por vosotros mismos que son firmes e inmutables en la fe y en aquello con lo que se les ha hecho libres. Qué hermoso realmente, ¿no?, estos lamanitas fieles, ¿no? Y lo que produjo un profundo cambio en ellos es el haber sido conducidos a creer en las santas escrituras. Llegaron a ser, tuvieron una conversión firme e inmutable, ¿no?
no volvieron atrás, como si lo hicieron algunos nefitas. Entonces, precios hermanos, si nosotros deseamos ser firmes e inmutables en nuestra fe y conversión y fidelidad, necesitamos acudir a las Escrituras, porque por medio de las Escrituras se fortalece nuestra fe, la cual nos lleva al arrepentimiento, y eso efectúa un cambio en nuestros corazones, así como le pasó a los lamanitas. Yo sé que esto es verdad, ¿no? Yo vengo a la iglesia a los 18 años de edad y recuerdo muchas veces cuando era un nuevo converso y estaba entre dejar de asistir a la iglesia, dejar el evangelio, porque no siempre es fácil, ¿no? Cuando mi fe tambaleaba o parecía querer volver atrás al mundo, recuerdo que seguía lo que misioneros me dijeron: hermano Castillo, usted leía su libro de Mormón siempre, ¿no? Agarraba mi libro de Mormón y me ponía a leer, y al leerlo encontraba palabras que el Espíritu hacía que llegaran a mi mente y a mi corazón, y me daban las ganas nuevamente de continuar, de seguir el camino que había elegido. Y así me ha pasado desde ese momento hasta en adelante, ¿no? En la misión, después de la misión, en la actualidad también, ¿no? Cada vez que siento, como dice el presidente Kimball, ¿no?, me siento lejos del Señor, vuelvo a las Escrituras y estas me ayudan a renacer mi fe, ¿no? Y las ganas de continuar y perseverar y seguir adelante. Y yo sé que esto es así. Y les invito a que ustedes también hagan lo mismo, ¿no? Si ustedes son miembros nuevos de la iglesia, estudien las Escrituras, ¿no? Sigan su programa de Ven, Sígueme. Y los que somos ya antiguos también debemos hacer lo mismo también. Ahora, yo sé que lo que he hablado es cosas básicas y sencillas, pero como les dije, ¿no? La idea de este programa es edificar la fe de nuestros hermanos, de los nuevos conversos, también de los antiguos, pero sí tengo algo preparado, planificando para más adelante, les voy a colocar aquí. Más adelante voy a compartir una serie que se va a llamar Las Escrituras, su origen, naturaleza y contenido, pero de una perspectiva más amplia y detallada, ¿no? Para aquellos que quieren algo un poco más, ¿no?, más detallado y amplio también, ¿no? Gracias, apreciados hermanos, gracias por haber quedado hasta el final de escuchar este episodio, y los invito a que nos puedan visitar, ¿no? El próximo episodio trataremos el episodio número 5, hablaremos de los profetas, videntes y reveladores, que es también algo muy importante, ¿no?, tan importante como las Escrituras. Si este episodio les ha parecido instructivo y edificante, por favor inscríbanse, ¿no? Inscríbanse, activen las campanitas para que les llegue el mensaje cada vez que yo publico un video. Compártanlo en sus redes sociales, en tus amistades, familiares y amigos, para que ellos también puedan conocer, poder fortalecerse también con estos episodios, si así ustedes lo consideran. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por toda su atención. Un gusto.